Bien, amada iglesia, es verdad. Yo hace días estuve total impactada porque la verdad esta revelación que recibí me impactó bastante y hasta yo desperté llorando total y como 3 días estaba así temblando total porque sentí que eso era para mí. Amados hermanos, esta revelación el Señor me reveló, no fue de noche cuando estaba durmiendo, sino cuando yo había acabado de hacer desayuno a mi esposo, él se fue a trabajar y entonces ese momento yo me fui a ver a mi hijo y entonces en mi cama yo estaba ahí orando. De rodillas estaba ahí orando cuando de repente me había quedado dormida total. Y entonces entro en ese profundo sueño y entonces empiezo, hermanos, con esta revelación que estaba en una congregación. No era esta congregación, hermanos, que estaba en una congregación y veo que habían hermanos, hermanas, había una congregación grande y que estaban orando. El pastor estaba delante y estaban orando todos. Pero el pastor estaba orando, pero la iglesia, ellos hablaban de boca afuera, oraban, pedían a Dios de boca afuera, pero no oraban de corazón, sus pensamientos estaban lejos, sus pensamientos maquinaban cosas, hermanos, terribles. Y los líderes de esa iglesia, hermanos, deseaban esposas de otros líderes, había mucha fornicación, adulterio en los jóvenes, había un desorden en esa iglesia. Entonces yo decía, pero ¿qué está pasando? El pastor no ve nada lo que está pasando en esta congregación. Yo me ponía ahí triste porque no podía orar y entonces me ponía ahí triste, hermano, lo veía todos que estaban en ese pensamiento, cada persona. Y de repente paso a otra congregación, entonces igual sucede, pero en esta congregación había este pastor, él según él oraba, clamaba a Dios, pero no era así, él maquinaba con su mente, hermanos, él estaba en adulterio y toda esa congregación era un desastre, un desorden total y después, hermanos, otra vez en esta congregación ya aparezco y entonces yo veo cómo desde el inicio esa congregación había comenzado y empezó a crecer grandemente, bastante, hermanos, y entonces de repente, hermanos, los líderes de esta casa, los que nosotros congregamos, todos, hermanos, en esta casa, el Señor nos había levantado tan grande y entonces nos llenó de orgullo porque ya el Señor nos había usado bastante. Y entonces, hermanos, y había mucho desunión, hermanos. Yo veía esta congregación, cada que nosotros hablábamos algo de nosotros que decíamos que gracias a mí sucede esto. Hermanos, cada uno de nosotros, nuestra ropa se caía y nos poníamos desnudos. Cada orgullo que nosotros hablábamos o nos orgullezcamos, hermanos, nos desnudábamos total, se caía así por nada nuestra ropa y de repente, hermanos, yo veo todo el pueblo estaba desnudo, todo el pueblo, no había nadie que estuviera cubierto con su ropa, estaba desnudo y acá venían a orar, clamar a Dios, hermanos, pero regresando a casa estábamos, hermanos, criticando, murmurando o mirando lo que falla los líderes o otros hermanos o nuestro pastor o nuestra pastora, estábamos así, pero de repente, hermanos, yo estaba triste, no sé qué pasa, decía, y no sé qué pasa, no sé qué hago, no sé qué hacer, decía, hermanos, en mi sueño. Pero después, hermanos, cuando de repente yo me elevo hacia los aires, no sé cómo me elevo hacia los aires, estoy hacia los aires cuando veo la tierra, hermanos, tan pequeña que rodeaba así, daba vueltas, giraba así. Y entonces yo veo, hermanos, cada congregación de todo el mundo, cada iglesia que el Señor lo ha levantado, hermanos, yo veo que ellos clamaban, oraban, pedían, pero oraban, pedían de boca para afuera. Había pastores, líderes que clamaban, oraban, pedían, hermanos, pero eran orgullosos dentro de ellos. Ellos predicaban en la iglesia, eran santos, perfectos, pero cuando, hermanos, cuando los orgullos los llenaba, hermanos, todo se destruía y los pastores que veían en las congregaciones, hermanos, ellos estaban, muchos de ellos, en adulterio, tenían pecados ocultos demasiado.
Y no sabía nadie en la congregación, nadie sabía, pero sí él mismo en su conciencia, ellos mismos sabían, hasta los líderes, un desorden, un desastre, lo veía y todos. Y cuando de repente lo veo, hermanos, todo este mundo, no había ni un pastor que de verdad estuviera viviendo conforme la palabra de Dios, sino era todo boca para afuera. Y entonces, hermanos, yo veo que la iglesia se parte, hermanos, en dos, así, una congregación que era así, entonces empieza a partirse, toda esa congregación de lo que yo veía y de todo el mundo, hermanos, se empezaba a partir así. Y entonces yo decía, ¿por qué se ha partido en dos pedazos? Y entonces yo no sabía por qué. Y como había mucha desunión, totalmente desastre en esas congregaciones, hermanos, había desunidad, cada quien iba por su lugar, cada quien buscaba su manera a Dios. Y entonces, de repente, hermanos, empezó a temblar la tierra. Empezó a temblar la tierra que tanto se sacudía, hermanos, que yo no podía soportar cómo la tierra se desboronaba por pedazos la tierra y se iba al abismo, y con ellos todas las congregaciones que yo veía y hermanos se iban al abismo. Y después, hermanos, yo alzo mis ojos hacia atrás, donde estaba así, hermanos, hacia atrás. Y entonces yo veo, cuando alzo mis ojos para arriba al cielo, veo cómo caía fuego hacia tierra. Fuego, hermano, caía. Entonces empezaba a consumir humanidad. Empezaba a consumir a toda la gente. Entonces yo veía como esas congregaciones que yo veía, y hermanos, empezaban a desesperarse. Ese momento recién clamaban, rogaban. No sabían ni qué decir. Otros hermanos atormentados iban, corrían, no sabían ni por dónde escapar. Pero ese fuego, hermanos, los caía y los consumía a cada uno de ellos. Otra vez, hermanos, yo elevaba mis ojos. Cuando yo veía el cielo, hermanos, veía como las estrellas del cielo caían a la tierra. Entonces, estrella del cielo, cuando caía a la tierra también, hermanos, cada estrella que caía, hermanos, iba al abismo, y con ello la tierra y a la humanidad. Y entonces seguía yo mirando como todo, hermanos, todos los hermanos, la humanidad andaban total, hermanos, para aquí, para allá, desesperados. Y yo decía, ¿qué está pasando, Señor? No entendía nada, hermanos. Y vuelta veo, hermanos, al cielo. Vi que la luna se ponía en sangre. Y yo decía, Señor, no dejes que la lumbrera del noche que lo necesitamos en esta tierra se convierta en sangre. Porque, Señor, sin Él nosotros no somos, o sea, no vamos a tener noche, decía. Pero yo veía, hermano, cómo se ponía sangre, se ponía color sangre, y dejaba de brillar esa luna, hermanos. Después otra vez veo, hermanos, arriba al cielo, hermanos, veo que el sol que alumbra en el día estaba más o menos como 1 de la tarde, pero dejó de brillar, de repente se oscureció. Entonces, cuando se oscureció, yo veía la humanidad como desesperados, andaban para aquí y para allá. Ahí recién clamaban. Según ellos se arrepentían recién de lo que hacíamos, hermanos. Todos corrían para aquí y para allá y no sabían ni a quién acudir, ni a quién decir sálvame, sino cada quien, hermanos, andaba para aquí y para allá. Entonces, entre eso, hermanos, yo veo cómo el sol que se había oscurecido empieza a brillar dentro del sol, en el círculo empieza a brillar. Y ese brillo no era de lo que el sol estaba reflejando, sino que era como una televisión cuando tú prendes una alabanza, algo así, hermano. Primero salen las letras, ¿verdad? Es igualito. Entonces yo veo, hermano, como una luz refleja bastante. Entonces cuando yo veo ese sol, hermanos, a su alrededor empieza a brillar. Entonces salió unas letras. Entonces dice: lee estas palabras con sabiduría e inteligencia, me dice así. Y con mucho entendimiento, así me dice, hermanos. Yo creí que todos los que estaban, hermanos, corriendo para aquí, para allá, llorando, hermanos, que estaban desesperados, también estaban viendo. Pero no estaban viendo, ellos estaban, hermanos, corriendo para aquí, para allá, pidiendo a gritos, hermanos, salvar su vida. Entonces, cuando yo seguía viendo, hermanos, empezó a salir palabras. Entonces empezó a decir, hermanos, dice esto, me dice, hermanos, esta palabra que tú vas a leer sea por señal
para todos los pastores, líderes, evangelistas, me decía, maestros, me decía, hermanos, apóstoles, profetas de cada congregación que tú has visto, me decía, hermanos, que sea por señal por cada uno de ellos estas palabras, me decía, y diles a ellos, porque esta palabra es para todos los pastores del mundo, para todos los líderes, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, me decía, especialmente decía esas letras. Entonces yo seguía leyendo, hermanos, y decía, buscad primero mi reino y mi justicia, decía la palabra, hermanos. Es como una advertencia para mí, que yo cuando leí, hermanos, yo caía de rodillas postrado y decía, santo Dios mío, ¿qué está pasando? Decía, hermanos. Y seguía saliendo esas letras, hermanos. Y entonces decía, volved a mí, decía, hermanos. Volved a mí, decía, pastores, líderes, evangelistas. Yo los he levantado, decía, hermanos. Yo los he tomado como un instrumento. Y después, hermanos, seguía leyendo. Entonces decía, no miren a su costado ni a su derecha, no miren a los que están mal, no miren a los que están mal, sino buscadme primero a mí. Así decía esas letras, hermanos. Y seguía acelerando como un video que iba acelerando esas letras, hermanos. Y entonces yo decía, como quisiera leer todas esas letras, pero al alcanzaba yo decía, Señor, déjame leerle, decía, hermanos. Entonces entre eso, hermanos, me dice, hermanos, como una advertencia otra vez, yo cuando alzo mis ojos arriba, entonces otra vez como una advertencia, hermanos, me dice, he aquí mi ira está a punto de derramarse, me dice, hermanos. ¿Por qué se han alejado de mí? ¿Por qué se han alejado de mí cada vez más en vez de acercarse hacia mí? Decía. Así como has visto, como te he hecho ver toda la tierra, todas las congregaciones, así como has visto cómo están en desastre, así están en el mundo entero, me decía. Cada uno por su propia cuenta, cada uno como quieran me buscan, pero no buscan como yo quiero, decía, hermanos. La verdad, hermanos, para mí era total. Yo de verdad, hermano, no podía soportar esas letras. Y seguía leyendo, hermanos. Seguía hablando, me decía, diles, adviérteles que mi ira está por derramarse para todos aquellos desobedientes, para aquellos pastores, líderes, evangelistas, profetas, maestros que no buscan, que no hacen mi voluntad, decía, hermanos. Y después de eso, hermanos, seguía yo leyendo porque no podía soportar, mi cuerpo estaba temblando total, hermanos. Cuando yo veía esas letras, yo sentía que eso era para mí, de verdad, hermanos, porque especialmente me hablaba a mí por mi desobediencia a mí. Aleluya. Entonces, hermanos, después empezó a acelerar totalmente, hermanos, esas letras, y ve cómo la humanidad, los hermanos, todos hermanos, iban para aquí, para allá y caían con ese fuego que caía, hermanos, cuando se pedazaba la tierra. Las últimas letras que yo veía, hermanos, decía, clamen a mí de voz en cuello, decía, hermanos, y regresen a mí, decía, amados hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Entonces seguía, hermanos, porque mi ira está a punto de descenderse. Así decía, amados hermanos. Y entonces, hermanos, entre eso es lo que yo me quedé impactada. Y entonces ahí fue que yo desperté llorando. Ahí me postré de rodillas y entonces yo empecé a llorar. Y dije al Señor, yo soy el primer desobediente. Yo soy el primer desobediente que no hago tu voluntad, Padre, dije, amados hermanos. Y esto fue, hermanos, la revelación del Padre. Y vamos a dar las glorias al Señor. En nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias. Amén. Lo que nuestra hermana Eri acaba de contar está escrito. Y algunos pueden decir, mira, lo que está escrito, yo lo sé. Yo ya lo sé, lo hemos leído, lo dice en el libro de Joel, ¿no? Lo dice en muchos libros, se sabe que la tierra, en San Mateo también nos habla, en capítulo 24, versos 1 en adelante. Amén, dice, ya lo sé, pero es que lo que usted lo sabe, amén, Dios te vuelve aún a revelar por visión, por sueños.
Jesucristo viene. La iglesia tiene que volverse a Dios. Es cierto que hay pastores, hay líderes estando en pecado, hermano, están ministrando, estamos engañando al pueblo. Estamos engañando al pueblo. Y mira cuánto lo estamos llevando al infierno. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar por ellos. Vamos a orar por ellos, vamos a decirlo: Señor, ten misericordia. Ten misericordia de los pastores, mi buen pastor, Señor Jesucristo. Que ellos, bendito Dios, reflexionen, Padre, de lo que están haciendo, bendito Dios. Mira, ocultamente, Señor, siendo líderes, hombres tuyos que fueron llamados, bendito Dios, por darle lugar al enemigo un momento, por un descuido, el diablo se metió a su corazón y hoy están en pecados ocultos que no lo han revelado, ni la esposa lo sabe. Si es que se enteró la esposa, pues siguen predicando así tu palabra. Ten misericordia de ellos, bendito Dios. Libéralos, Espíritu Santo. Libéralos, sean liberados, bendito Dios. Todos esos pecados serán descubiertos si es que lo ocultan. Un día, Señor, bendito Dios, seremos juzgados, porque delante de ti no podemos escondernos de ti, no podemos ocultarnos de ti. Misericordia, Señor. Misericordia, Padre. Misericordia, Espíritu Santo. Dile gracias, Espíritu Santo. Son liberados, son restaurados para así, bendito Dios de la gloria, este pueblo pueda caminar a hacer tu voluntad. Aunque este pueblo crezca, sea poderosa en la tierra, este ministerio, bendito Dios de la gloria, oh Santo, guárdanos, Padre, líbranos del orgullo, Señor Jesús, porque cada día, bendito Dios, nuestro temor debe ser a ti, bendito Dios de la gloria. El orgullo viene del diablo, el orgullo viene de Satanás, bendito Dios. Renunciamos a todo orgullo. Estos líderes renuncian a todo orgullo, por más que tengamos palabra, y la palabra viene de ti, las revelaciones vienen de ti, es para dar al pueblo, bendito Dios, es para alertar a tu iglesia. ¿Y por qué jactarnos? Porque tú nos hablas, bendito Dios. No podemos jactarnos, sino glorificarte todos juntos, toda la tierra, todos los pueblos y naciones. Te glorificamos por todo lo que estás haciendo, Espíritu Santo. Gracias, dile gracias, Espíritu Santo. Gracias, a ti sea toda gloria y honra. Resucita, levanta de entre los muertos, a que tu pueblo se vuelva a ti, Señor, a que tu pueblo vuelva a las sendas antiguas, a que tu pueblo vuelva a ayunar, a que tu pueblo vuelva a vigilar. Bendito Dios, solo así volaremos contigo, estaremos listos para que cuando suenan las trompetas. Dile gracias, Espíritu Santo. A su nombre, a su nombre. Alábale al Rey, alábale al Espíritu Santo. Él es bueno y para siempre su misericordia. Dele alabanza más fuerte, fuerte, iglesia, más fuerte sea tu alabanza al Todopoderoso. Cristo viene. Él nos habla por sueños, Él nos habla de muchas maneras, y el pueblo, amén, está atento a su voz. Amén. Que Dios los bendiga. Shalom.